Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos aquí en La Luz en mi Andar y esta nueva semana que iniciamos. Ciertamente es un gran placer el poder estar con ustedes cada semana y es una gran bendición y el honor el poder entrar en sus hogares a través de esta plataforma y compartir con ustedes estudios de la palabra que nos edifican, nos exhortan y también, ¿por qué no?, nos ayudan a evangelizar. Antes de continuar, deseo iniciar con una oración, así que inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos en este momento para estudiar de su palabra. Qué gran honor tenemos el poder abrir de su palabra cada día y aprender más de ella y aprender acerca de cuál es su plan para con nosotros. Le pedimos que sea con cada uno de los que estamos participando de este estudio y también con cada una de las dificultades que tengamos, Señor, porque sabemos que usted tiene el poder para hacer todo y para ayudarnos en las dificultades y darnos también esa valentía y coraje ante las tribulaciones. Le pedimos nuevamente que estés con los que tienen problemas de salud, tanto física como espiritual, y que estas lecciones, estas enseñanzas que compartamos, sean para nuestra edificación y nuestro crecimiento tanto personal como en la fe y en el conocimiento de su palabra. Sin más, Señor, muchas gracias y esperamos que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. Y es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto. Amén. Pues sí, muy bien, amados hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy y parte de la razón por la que deseo empezar de una vez es porque el clima no nos ha ayudado mucho en este día y bueno, no sabemos en qué momento vuelva a empezar a llover, así que vamos a aprovechar al máximo mientras podemos tener esta hermosa conversación acerca de los hechos básicos de la fe. Recordamos que nuestro pasaje en estudio, el pasaje temático, si se puede decir, de nuestra serie de estudios es segunda de Pedro 3:18 y una de las partes de ese pasaje dice así: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Nuestro propósito con estas enseñanzas es simple y sencillamente poder ir viendo qué Dios espera de nosotros, cómo nos enseña acerca de cosas que son básicas para nuestro crecimiento espiritual. Estudios que nos sirven a los que hemos obedecido el Evangelio de cómo poder ayudar a aquellos que no lo han hecho. Y a aquellos que no han obedecido el Evangelio y están estudiando con nosotros, poderles abrir esa puerta de cómo encontrar la palabra de Dios, lo que Él dice y cómo poder ir creciendo en ella al punto que les pueda llevar a tomar tan hermosa decisión. El tema para hoy, ya hablamos anteriormente por qué decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios. La semana pasada estudiamos acerca de por qué afirmamos que Dios existe. Y hoy vamos a hablar acerca de su palabra, de la Biblia. Y nuestro estudio del día de hoy tiene que ver con el origen de la misma, el principio, la razón por la que la tenemos. Así que, ¿de dónde vino la Biblia? Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿De dónde vino? Algunos dicen que vino del hombre. Meditemos en ello brevemente. No vino del hombre. Ciertamente fueron hombres quienes la escribieron, pero la palabra de Dios no viene del pensamiento del hombre. En primer lugar, si hubiese sido escrita por el hombre, vamos a ver que muchos hechos se hubiesen omitido. ¿No les daría vergüenza de que un burro o un asno les hable? Balaam le hubiese dado vergüenza y por eso mismo hubiese omitido esa parte. ¿No le hubiese dado vergüenza a David que se haya registrado en la Biblia que andaba de fisgón, que estaba viendo a esta joven que estaba desnuda bañándose? Y el pecado que cometió y cómo le llevó esto incluso al punto de preparar esa muerte intelectual, si se puede decir, el actor intelectual de la muerte de ese soldado que era el esposo de esta mujer. Ciertamente muchos hechos hubiesen sido omitidos si la palabra de Dios hubiese sido escrita directamente y únicamente por el ingenio del hombre. También muchas debilidades habrían sido ignoradas. Muchos detalles que se nos dicen acerca de cómo el hombre pudo cometer ese error, cómo el hombre pudo hacer ese tipo de cosas, cómo se mostró tan débil ante tal situación, cómo se dio ante tal tentación. Bueno, muchas de esas cosas, si la palabra de Dios fuese inspirada directamente por el hombre, habrían sido omitidas. Los pecados no habrían sido listados.
O si habrían sido listados, si hubiesen sido listados en base al escritor que decide, este pecado yo lo hago, así que lo voy a ignorar para que no me echen la culpa de que peco de eso. Y este sí lo voy a agregar porque esa persona peca de esa manera y le voy a hacer saber que está en pecado. Vemos cómo la palabra de Dios no puede ser originada por el hombre porque simple y sencillamente estaría ambientada hacia un punto de conveniencia para el hombre. Curiosamente, eso es lo que ocurre con las miles de religiones que hay hoy en día. Buscan seguir la tradición, las enseñanzas, los deseos, las tradiciones del hombre por encima de lo que Dios espera que hagamos. Entonces, tenemos esta situación, hemos descartado, no proviene del hombre. Tampoco vino del diablo, porque si hubiese venido del diablo, si él fuese el autor, no se referiría a él mismo como el malo, el mal, el enemigo, el mentiroso, el asesino. Para nada. Si hubiese sido originada por Satanás, Satanás sería Dios, Satanás sería todo lo bueno, Satanás sería todo lo hermoso, y todo lo que hace Satanás es lo que deberíamos de seguir. Así que si no es hecha por el hombre, si no es hecha por Satanás, solamente nos queda confirmar que efectivamente la palabra de Dios, la Biblia, viene de Él, viene de Dios. En ella no hay contradicciones. Ella tiene datos históricos, datos científicos, profecías cumplidas y arqueología. Y son en esas 4 áreas, repito nuevamente, no hay contradicciones, nos muestra hechos científicos, nos muestra que las profecías han sido cumplidas y hay datos arqueológicos que nos permiten confirmar de que la palabra de Dios, lo que leemos hoy en día en ese librito que tenemos en nuestras manos o esa aplicación que tenemos en nuestros celulares o tabletas, es efectivamente el mensaje que Dios nos ha facilitado, su voluntad, su revelación. Son esas 4 áreas que dedicaremos el resto de nuestro estudio del día de hoy. Pues bien, perdonen. Primera de ellas, no hay contradicciones. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué significa contradicción en primer lugar? Contradicción en primer lugar, de acuerdo a la palabra o al diccionario de la lengua española, nos dice lo siguiente: decir lo contrario de lo que otra afirma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo que esta computadora en la que estoy grabando esta sesión es de color azul, pero resulta ser que es gris, alguien va a decirme, no, estás en lo incorrecto. Es gris, no es azul. Entonces, esa es una contradicción. Algo que se dice y se afirma, hay alguien que puede llegar a hacer saber, no es así. Muchos han sido los que han buscado tratar de encontrar una contradicción en la palabra de Dios. Una sola. Buscan un montón y se han logrado descifrar, no hay contradicción alguna, no las hay. Vemos en primer lugar que es un solo autor, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de Felipito, no es la palabra de Manuelito, no, es la palabra de Dios, un solo autor. Y vamos a ver específicamente qué ocurre con esto. Son 66 libros. Tenemos los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Una forma que suelo exhortar a mis hermanos y especialmente a los niños para que se aprendan esta cantidad es 3 por 9, 27. 3 y 9 sería Antiguo, 27 el Nuevo Testamento, y cuando lo sumamos tenemos esos 66 libros. Y sabemos que todos nuestros niños desde pequeños se les enseña la tabla del 3. Así que es una forma en la que busco cómo recordar siempre que son 39 y 27. Pues bien, tenemos todos estos libros. Y estos libros en algunas situaciones tienen un mismo autor, pero sabemos que hay más de 40 escritores. Y vamos a ver eso en un momentito, porque todos esos hombres a lo largo de un lapso de tiempo cercano a 1600 años escribieron eso que tenemos en nuestras manos, a lo que llamamos Biblia. Cada una de esas páginas, ciertamente, la versión que tenemos ahora, pasaron por una imprenta o fueron digitalizadas y están en nuestros teléfonos, pero el escrito, el material, el contenido de la misma, esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia, y fue recopilada en cerca de 1600 años por 40 escritores de orígenes, ocupaciones, lugares e incluso épocas o eras de tiempo distintas. Cada uno de estos hombres escribía en base a cómo vivía en ese tiempo, cómo se daban las situaciones en ese momento, en base a la cultura en que se vivía en ese momento, porque él no estaba escribiendo, cada uno de estos hombres no estaban escribiendo para nosotros hoy en día.
Si pudiésemos tener una máquina del tiempo, podríamos ir atrás y preguntarle a Moisés, oye, ¿qué te parece el Internet? No va a tener ni idea. Él va a saber de lo que ocurría en Egipto en ese tiempo, de lo que ocurría en esas tierras, del Mar Rojo, de todo ese tipo de cosas con las que vivió y de las cuales escribió. Es así como comprendemos, son escritores distintos, con sus orígenes distintos y todo este tipo de cosas, y algunos de ellos quizás ni siquiera se conocieron en sus vidas. Y es que sabemos que son periodos largos de vida. Hoy estamos hablando que una persona que si acaso llegara a los 100 años de vida, estaría pasando 16 siglos para poder conocer a todas estas personas de vida, para poder estar en cada uno de esos momentos. Así que vemos cómo ciertamente hay solamente un autor, que es Dios. Esto no ocurre por accidente. Dios sabía a qué hombres elegir para hacerles saber, quiero que comuniques esto a mi pueblo. Así que vemos la importancia de estos elementos que hemos hablado. 66 libros, 40 escritores, cerca de 1600 años de producción, un solo autor. Y hermosamente el apóstol Pedro nos hace saber al respecto. Leamos juntos que esto efectivamente es un producto de Dios, tal como leemos en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay grupos religiosos que malinterpretan esto e históricamente han hecho saber solo algunos elegidos pueden comprender lo que la palabra de Dios dice. Aquí Pedro no está hablando de esto. Aquí Pedro está hablando de cómo estos hombres siendo inspirados recibían profecías, recibían mensajes de parte de Dios y lo hacían saber a la comunidad. No era un mensaje que iniciaba de ellos, como muchos apóstoles actuales dicen que Dios se les presenta en un sueño y que les eligió. No, estos hombres efectivamente sí era así. Recibían ese mensaje, lo comunicaban. No era su mensaje, no era interpretación privada de ellos, sino que era el mensaje que Dios revelaba para que ellos hicieran saber a las demás personas. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí vemos esa afirmación. Ningún hombre puede decir, yo soy Dios y yo digo la palabra que debe de ser dicha. No podemos hacer eso. Sino que los santos hombres de Dios, cada uno de estos 40 escritores, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordamos las Escrituras nos dicen que Jesucristo envió al Espíritu Santo. Y vemos cómo en las Escrituras Dios habla a estos hombres. Así que todo lo que leemos en la palabra de Dios, y veremos ese versículo al final de nuestra clase, todo lo que involucra la palabra de Dios es inspirada por Él. Y estos hombres hablaron lo que Dios les dijo, hablen. Así que vemos, no hay contradicción alguna en la Biblia. Pasemos brevemente a ver algunos hechos científicos de los que la Biblia habla y que la humanidad descubrió hace muy poco. Vamos a ver solamente un par de ejemplos. La Biblia no es un libro de ciencia. En la Biblia yo no voy a encontrar cuál es la fórmula del agua. En la Biblia yo no voy a encontrar qué elementos químicos existen. En la Biblia yo no voy a encontrar la fórmula y cómo es que funciona la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente nos da hechos científicos. Nos hace saber cosas que la humanidad incluso no sabía. Somos hispanos o somos latinos, que es lo que como nos gusta identificarnos, ¿verdad? Estamos hablando español, no estamos hablando ningún otro idioma distinto. El hispano o el latino o el americano, como podemos también identificarnos, tenemos algo en común. Alguien vino de España a colonizar esta tierra y trajo el idioma español con él. Nuestros libros de historia nos hablan de él. Cuando estábamos en la escuela escuchábamos de él. Pero este hombre junto con otro más adelante tenían una idea en sus cabezas. Y estos hombres son Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. Ambos hombres tenían una idea en su cabeza y es, debe haber otra forma de llegar a poder conseguir productos que necesitamos en nuestras tierras. Así que en vez de irme por esta ruta, yo sé que si me voy por esta ruta voy a llegar a ese mismo lugar. De ahí que ellos afirmaban, ciertamente la tierra es redonda. Y fue a través del descubrimiento de América que comprendimos esto. Ellos pensaron que iban a llegar a India, pues llegaron a América. América se puso en el tope, se metió en la travesía. Pero su pensamiento original era, la tierra es redonda.
¿Fueron sabios estos hombres? ¿Fueron inspirados? No. Ellos tuvieron esa idea y la llegaron a confirmar hace cerca de 500 años, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo antes. Porque incluso cuando hablamos del profeta Isaías, el príncipe de los profetas, sabemos que vivió cerca de 700 años antes de Cristo. Y si hoy estamos en el año 2020 después de Cristo, que sería algo así como el 2017 bueno, 2024 o algo así mejor dicho, pero estamos hablando que cerca de 2700 años atrás, Isaías, siendo inspirado por Dios, revela algo importantísimo, algo que es realmente necesario para nuestro estudio. Dice así Isaías en Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. No dice sobre el plano de la tierra, no dice sobre el cuadrado de la tierra. La palabra de Dios, hace más de 2000 años, escribe y afirma que Dios está sentado, está sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Pongamos el punto de vista y los videos que tal vez a veces vemos sobre el espacio. O tal vez cuando hemos volado, tenemos la oportunidad de volar y podemos ver aún la tierra. Las personas parecen insectos, de lo pequeñas que se ven desde allá arriba. Así que comprendemos las palabras de Isaías. Pero incluso antes de Isaías, este gran hombre, sabio, porque fue lo que le pidió a Dios, Salomón, y su libro de Proverbios nos dice lo siguiente: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Así que vemos que la Biblia y su origen es divino, porque Dios nos ha revelado algo que le tomó tantos años a la humanidad descubrir. Otro hecho científico, vamos a él. Cuando niño, recuerdo que me sentaba en la propiedad de mis abuelos, en la playa, durante la noche me sentaba con mis primos y mis hermanos a ver las estrellas. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Has contado las estrellas? ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Puede que me siente y vea 1, 2, 3, tratar de reconocer algunas constelaciones, porque ciertamente no soy astrónomo, ni astrólogo, ni nada de eso que tenga que ver con los astros. Y quizás cuando llegue a las 12 ya perdí la cuenta de dónde fue que empecé, porque son tantas que la vista se pierde. Así que de conocimiento propio, yo no puedo decirte cuántas estrellas hay en el universo. Y si le preguntas a un niño te dirá, bueno, hay 10,000, hay 12,000, porque ven que es un número grande para ellos. Dejemos que los científicos nos den ese número. Perdón. De acuerdo a un artículo por la revista Muy Interesante, tenemos lo siguiente. Dice así: para obtener una cifra universal, los científicos aplican un sistema de medición similar al de granos de arena de una larga playa, realizan el conteo de las estrellas de un pequeño volumen, como la Vía Láctea, y lo multiplican en función de las dimensiones y profundidad del espacio. En otras palabras, como se dice en típico panameño, es un gran mareo. Nos han metido toda una idea para, al final de cuentas, darnos un número hipotético. Porque puedes leer ese número. No soy bueno con los números, no soy bueno con esas cifras, y me tocó investigar al respecto. Todos esos ceros representan que hay 10 cuatrillones de estrellas, de acuerdo a los científicos. ¿Tú puedes contar ese número? ¿Podrías contar que te den esa cantidad de monedas y contarlas una a una sin equivocarte, que efectivamente hay 10 cuatrillones de monedas? ¿Que hay 10 cuatrillones de granos de arena? Aquí lo dice. Esta solamente es un estimado. Y más adelante en el artículo tratan de dar otro número, tratando de dar un número realista. Pero no lo hay. El universo es tan extenso que nosotros no podemos dar, por más tecnología que tengamos hoy en día, el número exacto de estrellas que hay. Sin embargo, ya Dios nos había hecho saber: ustedes humanos son mi creación. Y como mi creación, este es un número que ustedes no van a saber. No hay forma de que lleguen a saber cuántas estrellas hay en el universo. Y si no me creen a mí, y espero que no me crean porque precisamente ese es el detalle, para eso estamos estudiando la palabra de Dios, veamos dónde Dios menciona esto. Dice Génesis 15, 5. Perdón, Génesis 15, ahorita se los dejo de tarea porque creo que es Génesis 5:5, pero no sé si quedó un error en la escritura que puse.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Creo que es un error tipográfico, creo que es Génesis 15:5, mas les agradezco si en los comentarios pueden confirmar la referencia a este pasaje. Pero veamos la importancia del texto. Dice que así será la descendencia de Abraham. Dios está hablando con Abraham, con el padre de las naciones, con este hombre que iba a ser el padre de los israelitas, el patriarca. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Desde los inicios Dios nos ha hecho saber, es muy difícil que el hombre llegue a descifrar el número de estrellas. 2500 años atrás, Jeremías escribió lo siguiente: ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo? Con esto se está refiriendo a las estrellas. Ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Dios nuevamente a través de Jeremías nos hace saber, no tenemos forma de medir cuánta arena hay en el mar, ni cuántas estrellas hay en el universo. Y volvemos al salmista. El salmista nos dice que Dios no solamente se sabe el número de estrellas, Dios tiene tanto conocimiento porque precisamente es omnisciente, se sabe el nombre de cada una de ellas. Muchos astrólogos han dado, o astrónomos, siempre se me confunden los términos, han dado nombres a las estrellas. Esos nombres ya habían sido dados por Dios anteriormente y de alguna manera providencial hizo que supiesen esos nombres de esa manera. Pero aún no saben todas, aún no han encontrado todas. Mas Dios y la Biblia nos afirman un hecho científico de que efectivamente Dios sabe cuántas estrellas hay en el universo. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos dice que incluso sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Y Dios sabe cuántos granos de arena hay en el mar. Porque para Dios no se escapa nada. Y precisamente la Biblia lo que ha hecho es revelarnos lo que Él necesita y desea que nosotros sepamos. A Dios no le interesa que nosotros, como mencionó el hermano Javier en una lección anterior, a Dios no le interesa que nosotros sepamos de dónde salió la mujer de Caín. Lo que necesitamos saber es que Caín consiguió una mujer y empezó su estirpe, empezó su linaje. Pero son muchas preguntas que la gente se hace, que Dios mismo nos ha hecho saber. No necesitan saber eso. Lo que necesitan saber es lo que he revelado a través de mi palabra para que vivan de acuerdo a ella. Se podría decir que eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento y en esta clase que estamos haciendo acerca del origen de la Biblia. Profecías. Profecías cumplidas. Cuando hablamos de esto, hay más de 1000 profecías en la Biblia. No soy el que las ha contado, pero sí sé que hay más de 1000 profecías en la Biblia. Hubo casi más de 300 profecías con respecto a Jesucristo. Y cada una de ellas se las cumplió. Y hablamos brevemente de eso en nuestra primera lección de este estudio de hechos básicos de la fe. Pero veamos unas profecías adicionales aparte de Jesucristo. Y ahí sí, especialmente en este momento, les exhorto a que si tienen sus Biblias con ustedes, las abran para que lean junto conmigo estos pasajes. La primera de ellas que vamos a ver es sobre la ciudad de Jericó. Recordamos que la ciudad de Jericó está en el camino hacia la tierra prometida. Ya Moisés había muerto y el pueblo de Israel estaba bajo liderazgo de Josué. Se les da ciertas instrucciones a Josué y logran tomar esa tierra. Pero cuando llegamos a Josué 6:26, Josué dice lo siguiente: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Josué está revelando una profecía por parte de Dios, que quien trate de levantar nuevamente esa ciudad, lleva un mal destino, lleva una maldición. Y hubo un hombre que trató de hacer eso. Y lo leemos precisamente Primera Reyes 16:34. Dice así: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. A este hombre no le importó perder a su descendencia
con tal de levantar algo que había sido prohibido y precisamente que había sido profetizado muchísimos años antes de que esto ocurriera. Pensemos en otra profecía, y precisamente una profecía que ni siquiera tiene que ver directamente con el pueblo de Israel, sino con uno de sus opresores. Y es que tenemos acerca de la profecía sobre Ciro, que llegó a ser el rey de Persia. Recordamos que los capítulos y versículos no son bíblicos, si se puede decir, no son de origen divino, sino que el hombre muchos años después hizo esas divisiones en cada libro por capítulos y versículos. Versículos 44 en Isaías 44, 28 y 45, 1, realmente no hay una división allí. Podríamos leerlos juntos y dicen así. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahora bien, puede ser que estás empezando tu estudio de la Biblia y pensarás, la Biblia está escrita en un orden cronológico. No es así. El libro de Isaías viene mucho después del libro de Esdras, de acuerdo a cómo estamos leyendo. Pero Isaías y estos eventos fueron muchísimo antes de los días en que Esdras caminó en esta tierra. Entonces, Esdras nos muestra este evento que pasó bastantes años antes, ahorita se me escapa la cantidad, pero bastantes años antes de que ocurrieran. Isaías había hecho saber, va a venir este hombre, se llama Ciro, va a ser el rey de Persia y va a tomar control. En los días de Esdras, y especialmente en el capítulo 1, leemos sobre ello. Y veamos solamente el versículo 1 de ese libro. Dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, porque Jeremías también habló de él, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así que vemos esta profecía, también se cumple. Así que no solamente son profecías con respecto a Jesucristo, también hay profecías incluso con su iglesia. Más, les dejo que vean las referencias en pantalla, porque nos tomaría mucho tiempo en nuestra clase en el día de hoy. Más les dejo de tarea que lean esas escrituras, lean esas referencias y verán cómo se llevan a cabo de acuerdo a Hechos 2, 14 al 47. Cada una de estas profecías, si pueden ver en pantalla en letras en color morado, está la referencia en donde se llevó a cabo la misma. Vamos a la sección de arqueología. Y es que la arqueología es algo bastante interesante. Quizás muchos no le metan mente o se dediquen a estudiar sobre la arqueología, pero hay cosas muy importantes y bonitas de ellas. Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. La arqueología nos permite ponernos en contacto con la historia. Lo que ocurrió en ese tiempo, esta pieza, esta arte, este monumento o este objeto de la antigüedad, me permite saber, así se vivía en ese tiempo. Ciertamente pasaban este tipo de cosas. Como he mencionado, vamos a ver dos breves ejemplos. Pero primeramente, la arqueología confirma los hechos de la Biblia y es una ciencia muy joven. Fue en 1840 que empezó a utilizarse para ver la veracidad de registros bíblicos. Estamos hablando 2020, 1840, son menos de 200 años de historia, comparado a toda la historia de la que hablamos y que hemos estado viendo durante esta lección. Entonces, tenemos esta situación. No fue hasta alrededor de 1840 que se empezó a ver esto y veamos un par de ejemplos, porque precisamente la Biblia nos habla sobre eso. Un ejemplo es la ciudad de Saba o la ubicación de esa ciudad. Recordamos en los eventos de la vida del rey Salomón cómo la reina de Saba le visita. De este evento incluso habla Mateo 12, 42. Nuevamente se los dejo de tarea para que lo lean. Pero tenemos esta situación. ¿Existió ese lugar o no existió? ¿Es fantasía? ¿Realmente hubo una reina de Saba? La arqueología nos hace saber que incluso las investigaciones históricas realizadas desde los años 50, estamos hablando de 1950, menos de 100 años han pasado que se llevaron a cabo estas investigaciones que han confirmado que se trata de la ciudad preislámica del estado de Saba, cerca del año 950 a.C. Marib fue la ciudad natal de la reina de Saba.
Así que se identificó cuál es la ciudad y efectivamente se ven todo este tipo de ejemplos de los que estamos hablando, cuyo templo Marambik Biklis ya se han realizado los primeros hallazgos históricos relevantes. Esto lo tomé de Wikipedia, mas los invito a buscar otras fuentes con respecto a arqueología y podrán encontrar detalles acerca de esta ciudad de Marib. De ahí que es importante ver, la arqueología nos hace saber si hubo una reina de Saba que visitó a Salomón. También tenemos otro ejemplo. Ha demostrado la disponibilidad de estanques de agua con gran capacidad para bautizar. Hechos 2:41. Tenemos los eventos donde Pedro predica. Pedro le hace saber a esas multitudes que se habían reunido en Jerusalén que efectivamente Jesucristo, ese hombre que pusieron en la cruz, es el Hijo de Dios. Esto toca el corazón de estos hombres y le hacen saber, hermanos, ¿qué haremos? Pedro responde y les hace saber, bautizados, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo. Y el versículo 41 nos dice que de todas las multitudes que escucharon ese mensaje, cerca de 3,000, porque aquí habla de varones, no habla de mujeres ni de más, simplemente cabezas de hogar, si podría decirse, hay 3,000, pudieron haber sido incluso más. Entonces, cerca de 3,000 personas obedecieron y fueron bautizadas ese día. Y este es un argumento que muchos dan. ¿Cómo es posible bautizar 3,000 personas? Se pueden hacer cálculos matemáticos con respecto a la cantidad de personas por la cantidad de horas del día. Muchas cosas se pueden hacer. Pero uno de los principales argumentos que se da en contra, si se puede llamar argumento, es que ¿dónde iban a encontrar tanta agua para bautizar tanta gente? Es de allí que entonces vemos la arqueología nos ayuda mucho al respecto, porque se ha descubierto muchas piscinas o estanques que habían en ese tiempo. La palabra de Dios ciertamente, como hemos dicho, no se contradice, y todo lo que dice tiene sentido, porque no proviene de la mente del hombre, no proviene de la mente de Satanás, provienen de Dios. Entonces la Biblia nos hace saber esto y brevemente encontré esta información. Arqueólogos en la ciudad antigua han encontrado estanque tras estanque, incluso tan grandes como un campo de fútbol. Recordamos los estanques de Bethesda y de Siloé. Jesucristo llevó a cabo milagros en esos lugares. La arqueología ha encontrado estos estanques y muchos más, o muchas piscinas, si podemos utilizar una palabra más simple para nosotros. Pero precisamente, el estanque de Bethesda actual tiene una longitud de 120 metros y 60 de ancho. Lo que es el campo de fútbol, de acuerdo a las reglamentaciones que se dan, debe de medir entre 90 a 120 metros de ancho, de largo, y 45-90 centímetros, 45-90 metros, perdón, de ancho. Entonces, vemos la similitud. Para los varones que están viendo esta clase, podemos reconocer el tamaño de un campo de fútbol. No es algo pequeño. Ahora imagínate una piscina de ese tamaño. ¿A cuántas personas podemos meter allí? ¿A cuántas personas podemos meter en esa agua y obedecer el mandamiento del bautismo? ¿Cuántas sesiones necesitaríamos para cubrir 3,000 personas? Ya eso queda en el pensamiento de cada uno de nosotros, en el análisis de cada uno de nosotros, pero es posible. Es posible, y si hay más piscinas como esa, si hay más estanques como ese, si están los ríos, ya, el punto es que cuando una persona desea hacer la voluntad de Dios, no debe haber impedimento para hacerlo. Y eso fue lo que ocurrió. Estas personas escucharon el mensaje, se compungieron de sus corazones, preguntaron qué debían de hacer para ser perdonados por el grave error que habían cometido. Se les dice que se arrepientan, que cambien de mente, que comprendan que su vida depende de Dios, no de ellos mismos. Y de en adelante entonces ser bautizados para el perdón de sus pecados, y así son añadidos a la iglesia. Una hermosa lección, y la arqueología nos permite confirmar, no solamente es una posibilidad, no se trata de un cuento de hadas, realmente esto tuvo formas de llevarse a cabo, y si la palabra de Dios lo dice, es cierto. Pues bien, mis amados hermanos, para ir terminando nuestra lección del día de hoy, veamos los siguientes puntos. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos nada acerca del origen de la vida, del origen del universo, del origen del hombre. No sabríamos nada acerca del origen del pecado. No sabríamos qué es lo bueno y qué es lo malo. No sabríamos de la naturaleza de Dios y cada uno de sus atributos.
ni sabríamos qué sucede al momento de morir. La palabra de Dios nos revela que cuando morimos no es el último paso. Viene algo después llamado juicio, y en base a lo que hayamos hecho en nuestras vidas y en base a nuestra obediencia a la voluntad de Dios, hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Fuese que hicimos lo que Dios dijo y recibimos la recompensa de ir a ese hermoso lugar cielo en el que podremos estar con Él, o no haber hecho lo que Dios dijo, que pidió, que ordenó, y ser castigados en el lago de azufre y fuego. Está en la decisión de cada uno de nosotros qué haríamos al respecto. Muy bien. Cristo, Dios y la Biblia van todos juntos. ¿Cómo sabes de Cristo? Este es un ejercicio que uno de mis instructores en la escuela de predicación en Memphis solía hacernos. Cierra la Biblia. Bloquea tu mente. Piensa en este momento, no sé nada, absolutamente nada sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre el Evangelio, no sé nada. ¿Cómo puedo saber de Dios? Podría creer en la tradición de mis padres. Podría creer a través en las tradiciones de mi tribu. Pero ¿qué me afirma lo que debo de hacer para ser salvo? ¿Qué me hace saber que efectivamente Dios es quien es? ¿Qué me hace saber acerca de que Jesucristo es el hombre que vino a este mundo, siendo Dios, a humillarse y ser clavado en esa cruz, morir en ella por el perdón de nuestros pecados? Dios, Cristo y la Biblia están juntos. No podemos separarles. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es viva y eficaz. Es de allí que vemos que es importante el origen de la Biblia porque no proviene del hombre, no proviene de Satanás, proviene de Dios. Oh, yo creo en Dios, pero no creo que la Biblia sea su palabra. Tristemente conozco personas, incluso muy cercanas a mí, que me han expresado eso. ¿Por qué? Ciertamente Dios es más grande que la Biblia, eso no hay duda. Pero la Biblia es lo que Dios ha revelado para cada uno de nosotros conocer qué espera Él de nosotros en obediencia para ser salvos. Es de allí que es importante la Biblia. Sí, Dios es más grande que la Biblia, Dios es más grande que todo lo que podamos imaginarnos. Pero la Biblia es importante. Pero hay personas que dicen, sí, Dios existe, pero la Biblia no creo que sea de Él. Hay algunos que incluso llegan a decir, yo creo que la Biblia es de Dios, pero solamente de Génesis 12 en adelante. Para muchos de ellos, Génesis 1 al 11, esos primeros 11 capítulos de la Biblia, que nos habla prácticamente de todos los principios del universo, del hombre, de los trabajos, de los castigos, de la humanidad, del diluvio, que nos habla también acerca de las naciones y las lenguas, todos esos orígenes, para muchas personas es algo imaginario. Es un cuento de hadas, una fantasía. Pero hay un pequeño detalle. Y quiero hacer esta pregunta para cada una de esas personas que se hace ese pensamiento. ¿Estás dispuesto a poner en duda la palabra de Dios? Este servidor personalmente no desea hacerlo. No quiero saber de eso. Hay pasajes como Mateo 19, 4 al 6, Lucas 17, 26 al 27 y Hebreos 11, 4 al 7, en los que vemos como quien está hablando en ese momento hace referencia a eventos que están ubicados dentro de esos 11 capítulos. Jesucristo mismo es uno de ellos y nos hace saber, desde el principio se dijo esto. En el principio era así. Jesucristo mismo nos está haciendo saber esos libros que hay quienes se quieren ignorar hoy porque piensan que es fantasía, son reales y son importantes para nosotros. Es así como podemos ver que la Biblia ciertamente es nuestra guía confiable para servir a Dios, para vivir la vida cristiana, para vivir como los hijos de Dios. Es nuestro manual de usuario, hermanos. Es lo que nos permite saber qué necesito hacer de hoy en adelante para seguir mi vida de una manera que complace y agrada a Dios. Es importante, no hay forma de que podamos evitar la Biblia. El origen de la Biblia es divino, proviene de Dios. Y de allí que debo tener ese valor de defenderla y hacerlo con mansedumbre, como también se nos dice en un pasaje de la Biblia. Ver que la palabra de Dios efectivamente me revela todo lo que tengo que hacer para ser salvo. Como el hermano Jesús discutió hace unas semanas en una de las sesiones de preguntas y respuestas,
Yo no me tengo que saber desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis para saber qué debo hacer para ser agradable a Dios. Lo que necesito saber es qué debo de hacer para ser salvo. Eso es importante. Una vez que sé todo lo que requiero para llegar a ser salvo, entonces tengo esa oportunidad de seguir aprendiendo la palabra de Dios para entonces saber cómo vivir una vez entrado en ese estado de salvación, entrado en el cuerpo de Cristo, porque fuera de Él no hay bendiciones espirituales. Fuera de Cristo no hay nada que yo pueda hacer para servir a Dios de una manera placentera, porque no estoy dentro de Él. Pasaje con el que cerramos nuestra lección, muchos lo conocemos, pero afirma cada una de las cosas que hemos hablado hoy en día. Ese pasaje dice así. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las palabras que leemos en la Biblia, sí, fueron escritas por hombres, en sus tiempos y en sus momentos en la historia, pero son palabras que Dios puso en ellos para comunicárselas a sus comunidades de entonces y a las nuevas generaciones como lo somos hoy en día. Así que no hay nada que quede por fuera de estos escritos que no haya sido inspirado. Inspirado en la palabra neuma, que hemos escuchado también de otros hermanos en otros estudios, involucra ese aliento de Dios. Y recordamos en los primeros capítulos de Génesis cómo Dios sopló aliento de vida. De esta manera también sopló esta palabra a través de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo para que hoy tengamos las Escrituras, que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera de que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Lo he dicho muchas veces, pero nunca se sabe cuándo es la primera vez que alguno de ustedes está viendo este video. Ser perfecto no involucra que no cometa error alguno. Ser perfecto no involucra que no tenga marca alguna en mi vida. Ser perfecto, bíblicamente, lo que nos dice es ser completos. Dios, a través de su palabra, nos da todo lo que nos permite ser completos para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a Él, para servir de acuerdo a su voluntad. Primeramente, siendo salvo, luego, siendo ese siervo que debo de ser. Enteramente preparado, aquí vemos la parte del siervo, para toda buena obra. Pues sí, mis amados hermanos, el origen de la Biblia es divino. No viene del hombre, no viene de Satanás, no viene de ninguna otra fuente, viene de Dios. Dios ha inspirado a estos hombres para tener la palabra que hoy podemos estudiar y aprender en el día de hoy y saber qué debo de hacer en primer lugar para ser salvo y luego cómo puedo llegar a ser un siervo de Dios y honrarle de la manera en que pueda ser un buen hijo de Él. Si no eres cristiano, te hacemos la invitación a seguir estudiando con nosotros. Si tienes preguntas sobre tu condición espiritual, no dudes en contactarnos, no dudes en hacérnoslas saber, porque sabemos que hay muchas personas allá afuera que están en esta situación. Y ciertamente, no es nuestro deseo que nadie se pierda, porque como hijos de Dios sabemos que Dios tampoco quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, que podamos arrepentirnos y entonces venir al camino correcto y reconciliarnos con Él. Si tienes dudas sobre tu condición espiritual, no lo dudes más. Pregúntanos y haremos todo lo posible para estudiar contigo o ponerte en contacto con alguien que esté cerca de ti que te pueda ayudar a ponerte en paz con Dios. Y si ya eres cristiano, bueno, esperamos que estés en el buen camino. Pero si no sabes que en 1 Juan se nos dice que Dios es fiel y bueno para perdonarnos si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Sea cual sea la condición, esperamos que puedas estar en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, excelente. Sigamos adelante, porque como sabemos debemos vivir fielmente hasta la muerte o hasta el día en que Él venga. Debemos estar preparados para ese gran día y debemos trabajar en conjunto. Nadie, absolutamente nadie puede trabajar solo por su salvación. Es necesario que sí, para aclarar mejor lo que acabo de decir, la salvación de cada uno es individual, de eso no hay duda, pero no podemos trabajar en ella solos. De allí que existe la iglesia, el cuerpo de Cristo, y debemos apoyarnos unos a otros. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estudiar conmigo esta noche, mañana, tarde, dependiendo de la hora que estés viendo el video. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estas enseñanzas.
que sé que así como me han edificado a mí, han de edificar a muchos más. Así como han exhortado a mí, también exhortarán a muchos más. Y así como en algún momento anduve perdido sin conocer la verdad, hoy tengo la oportunidad de compartir la verdad con muchos que sé la necesitan como yo la necesité en ese momento y que debemos de seguir fieles hasta la muerte. Sin más, hermanos, Dios me los bendiga ricamente, que tengan una hermosa noche y bueno, dentro de unos minutos estará el hermano con la respuesta a la pregunta que se hizo ante esta semana. Que tengan una bonita noche y como mencioné, mañana o tarde y Dios sea con todos nosotros.